listo para... Ah, ok. Listo, ya aparece que estamos en vivo. Perfecto. Entonces, déjame, yo siempre lo comparto y ya. Es como para difundir un poco esto. Bueno, aunque aquí no me parece en vivo. Me En mi parece en tu celular no. Ah, página. ok. Listo, ahora sí. ¿Ya te pareció? Sí, 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 sí. Um, Perfecto, parece que ya. Parece que ya estamos listo, en Iván. vivo. Muy bien. Bueno, em, saludo a todas las personas de la página que en este momento se están conectando, que están aquí en este en vivo de Lutero y la experiencia. Yo quiero invitarlos a dejar su comentario. eh, Quiero invitarlos a que escriban su comentario, nos saluden. Queremos hacer un tiempo ameno, un tiempo interesante, un tiempo de diálogo, como lo hemos tratado de proponer en esta página, siempre abiertos al diálogo y, y queremos entender y aprender pues de las demás personas que están pues aquí. Entonces, no siendo más, pues me gustaría que iniciáramos con Iván. Yo de parte de la iglesia, de la página, pensando, ya esto de Pensando en ser pastor a lenguas. uno lo domina. Sí, sí, claro, ya los speech de pastor. Sí. Entonces, aquí de parte de la página hemos intentado dialogar con pues, diferentes tradiciones y bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy tenemos a Iván, Iván Rubio de la página Muertos al Pecado, una página que se ha dedicado a difundir conocimiento. Yo creo que es algo muy importante porque Iván no es de esos que se les ve haciendo todo el tiempo burla de los demás, sino se le ve trabajando en el conocimiento, por lo menos lo pueden seguir en Facebook, en donde yo lo he encontrado, lo pueden seguir en Spotify, en YouTube, YouTube. ¿En dónde más estás, Iván? en Facebook y en Sí, Anchor, no sé cómo se pronuncia. Anchor, sí. Anchor. Muy Anchor, bien. ahí subimos todos los vivos que grabamos y los ponemos a disposición ahí de todos. Listo, Iván. Entonces, Perfecto. Iván, en su página hemos estado pues dialogando por ahí. Nos conocimos y hemos estado dialogando y decidimos pues lanzar este live para todos ustedes para que podamos aprender. Ahora, Claro, vamos a hablar de Lutero y la experiencia en una página pentecostal, que esto es algo pues interesante así es. porque uno va a escuchar reacciones contrarias, por lo menos de mi lado, de los pentecostales van a empezar a decir, pero ¿por qué Lutero? Si los luteranos son unos fríos, si la gente que cree que los dones cesaron no tienen el espíritu, ¿por qué? Yo creo que Claro. las viejitas me tirarían las Biblias, bájenlo. Algo así, ¿no? Y hay esa tensión, bueno, por lo menos en un artículo que leí, que ahora ya no quiero citar, sino más bien lo voy a citar así por encima, Ujú. dice que siempre está esta tensión entre el diálogo, porque los pentecostales pues no quieren dialogar y también los del otro lado, no, porque esos pentecostales son unos herejes, porque tienen malas doctrinas, tienen mala ortopraxis o ortodoxia, mejor Eclesiología. dicho. Mal, 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 ¿cierto? Entonces Claro. nosotros hemos querido mostrar eh, un Lutero más real, es la propuesta de Iván, un Lutero más real, un Lutero no tan idealizado. Entonces yo parto de la idea, Iván, Ujú. de que a muchas iglesias tradicionales estos ideales de la reforma, estos ideales de la reforma son muy importantes Así y es. deben todo el mundo aprenderlo, ¿cierto que sí? Y que las Es iglesias correcto. que no tengan esos ideales tan marcados o que no sean su centro, pues son herejes. Bueno, esa es una vista solo mía. A Claro. lo que quiero ir,
y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de Lutero y de sus experiencias. Y aparte de eso, vamos a hablar también de cómo esas experiencias afectaron su teología. Porque no fue solamente o sea, no es porque yo creo que las olas de Lutero, entonces yo soy solamente racional. También hay otros aspectos que están involucrados. Entonces, vamos a empezar con Lutero y sus experiencias y, bueno, la introducción que quiere hacer Iván a este live. Ok, Bienvenido, bueno, Iván. bueno, me presento para aquellos que no me conocen, aunque ya me presentaste. Mi nombre es Iván Rubio, soy administrador de la página de Muertos al Pecado, que tiene la única finalidad de introducirnos a la historia. Realmente, la historia es un tema difícil, ¿no? La historia es un tema difícil porque hay muchas versiones, muchas hipótesis. Sí. No es fácil encontrar concordia en los historiadores, pero hay puntos, y yo ahora sí que con base a la experiencia y a la búsqueda te das cuenta más o menos de cuál sería la versión más fidedigna, y a veces aquí son cuestiones de opiniones. La reforma protestante, reconocida como, voy a mencionar como la reforma alemana, porque ese sería como que el primer punto para enfocarnos, de que la reforma no fue un solo movimiento. Hubo diferentes reformas y diferentes apreciaciones teológicas, y aún en cuestión de los sacramentos, que fue muy importante, que es algo que me gustaría tocar. Pero la realidad es de que no había una unidad en total dentro de las reformas que había ocurrido tanto en Alemania como en Suecia, Escocia y otras. Es difícil encontrar esa hermandad entre ellas, ¿verdad? Pero bueno, introducirnos en Lutero. Lutero, algo que me llama la atención de este hombre, yo sé que muchos lo conocen, ya saben quién es, saben ustedes que es una persona que fue el gran reformador, pero ¿qué tiene que ver todo esto, no? Pero para entender a Lutero, vamos a entender a Lutero, hombre. Yo comentaba con Manuel, hay tres Luteros o tres versiones de Luteros. Y aún leía a un escritor hace un momento y dice, hay muchas versiones de Lutero. Si tú te introduces a la historia, vas a encontrar versión 1, un Lutero idealizado, ¿no? ¿Y quién es este Lutero idealizado? Bueno, el que hizo la reforma, el hombre santo, el hombre justo, el hombre que entendió en medio de un mundo lleno de tinieblas y una iglesia oscura, el único que entendió las verdades del evangelio y empezó a exponerlas. Esa es la idealizada. Ver a Lutero como un exponente, como un siervo de Dios tan impresionante, que Dios utilizó por su gracia, obviamente, para traer el evangelio a la iglesia de Cristo. Y eso es algo bastante osado al decir que en 1500 años, o hablando de 500 años, 600, 1200 años, la iglesia no conoció la verdad del evangelio. Es algo bastante osado. Es algo muy, muy, muy osado. Pero está esa, la idealizada, y está la real. ¿Cuál es la real? La real es, ¿qué pasó con Lutero? ¿Por qué su reforma prosperó? Y ahí es donde entra, obviamente, yo lo he dicho, muchos me han dicho, bueno, es que la providencia de Dios utiliza esto. Claro que sí, claro que sí. Dios es soberano, Dios gobierna todas las cosas, pero hay un Lutero real. ¿Por qué su reforma fue la que prosperó y no reformas como o el intento de reforma de un hombre llamado John Hus, John Wycliffe? Bueno, porque hubo apoyo político, intereses políticos, etcétera. Y no me quiero meter mucho a eso. Esa es la real. Que Lutero era un hombre apasionado, sí, y que de hecho, si ustedes buscan en sus escritos, comienzan a analizarlo, se van a dar cuenta de que Lutero cambia su manera de pensar. Tenemos un Lutero de 1515. Según él cuenta, en 1515 Lutero fue cuando fue despertado a la verdad del evangelio, fue cuando se sintió libre. Y eso es muy importante, Manuel. Es muy importante. ¿Por qué? Porque para entender a Lutero, vuelvo a mencionar, necesitamos comprender qué fue lo que le llevó a entender la escritura como la entendió. Así es. A poder dislucidar doctrinas importantes dentro del protestantismo y aún dentro de iglesias pentecostales. Cabe mencionar que una de ellas es la justificación por la fe. Y la justificación por la fe yo la aprendí en un seminario, un instituto bíblico que estuve pentecostal, hermanos. Aleluya. Y fue exactamente ahí donde se empieza a desarrollar en mi mente el conocimiento de la justificación por la fe. Pero ¿cuál era el problema focal de Lutero? Lutero, la paz interna. Lutero, desde que era un niño,
no podía concebir la paz interna. Era un hombre que entendía que todo lo que él hacía estaba mal. Todo lo que hacía, su forma de proceder, su forma de actuar, su forma de hablar, todo estaba mal. Y él comienza a hacerse una imagen de Dios por cuestión de su padre y su madre. Su madre se dice que era una mujer bastante supersticiosa. Y es algo que me gustaría que pusiéramos un poco de enfoque, hermanos. La verdad, influye demasiado. Nosotros como padres o aquellos que son padres, cómo enseñan a sus hijos acerca de Dios. La madre de Lutero se dice que era una mujer bastante supersticiosa. Por eso Lutero se crea una imagen de Dios supersticiosa. Y se dice que su padre era un hombre bastante severo. Y eso le trajo a él una idea de Dios igual a su padre, un hombre severo, un hombre que no toleraba los errores. Lutero era un hombre inseguro. Era un hombre que no sabía cómo actuar. Él quería su padre quería que estudiara leyes y él no quería. ¿Pero por qué crees? Por sus inseguridades. Sabía que un hombre que estudiara leyes debería ser un hombre firme, aunque él empieza a tomar cierto enojo y cierta furia en su carácter, ¿no? Y eso lo comienza a transformar para ser un hombre bastante, hasta cierto punto, hostil con las personas. Pero ese fue un factor importante, la paz interna que Lutero no tenía. Algunos dicen que también tenía una vida austera, falta de recursos, no había muchas cosas que usar, y eso le llevaba a él también a sentir esa ausencia de la ayuda de la providencia divina. Ahí estamos viendo varios factores que influencian la mente de este joven. Pero Lutero tuvo una experiencia, aquí es donde entramos en sus experiencias. Sí. Lutero tuvo una experiencia precisamente cuando él estaba en un viaje y comienza a ver una tormenta de rayos impresionantes y él se asustó pensando que era el juicio de Dios que lo estaba llevando a que se arrepintiera de sus pecados, no quería ir al infierno y él comienza a orar a Santa Ana y comienza a pedirle: Santa Ana, si evitas esto, me haré monje, me haré monje. Y pues providencialmente la tormenta desapareció. Y ahí tenemos a Lutero que a sus 22 años de edad, ahora sí que casi tu edad, Manuel, estamos hablando de 3 años, este joven decide meterse al monasterio en julio del 1505, donde Lutero ingresa a este lugar y comienza sus experiencias. Ahora, quiero que pongamos en nuestra mente lo que acabamos de explicar. Tenemos a un Lutero inseguro, con miedo, no sentía que todo lo que hacía estaba mal, se sentía un pecador terrible, sentía que no era capaz de hacer las cosas y llena el desagrado de su padre porque su padre quería que estudiara leyes. Imagínate, es un conflicto familiar. Quiero que lo veamos esta realidad. Yo sé que tú y yo, cualquier cristiano, tiene conflictos familiares, sabe que son difíciles, sabe que no son fáciles. El padre de Lutero comienza a atacar hostilmente a este joven de 22 años por no haber continuado con su carrera de leyes. Y él decía, es que tenía que obedecer a Dios, y no, Dios me iba a condenar al infierno, le tengo más miedo a Dios que a ti. Entonces, ¿Qué? es algo que Lutero, yo me lo imagino, porque hay momentos de ansiedad en la vida del ser humano, hay momentos de turbación, hay momentos de que no sabes qué hacer con tu vida, y Lutero era un joven así. El Lutero real, no sabía qué hacer con su vida, y se mete al Iván, monasterio. una pregunta, digamos, ¿cómo lo ves tú? Digamos que este hombre que después va a enfatizar la sola escritura, que está muy bien, de verdad, me fascina, en una experiencia tan dramática como la de los rayos, haciendo una oración, y si hizo la oración tiene que haber alguna, ¿cómo te digo? Como alguna enseñanza teológica, alguien enseñó algo de religión, por lo menos, Claro, claro, claro. y que responda a ese llamado por una experiencia. ¿Qué le diría ese Lutero joven al Lutero pues que dice sola escritura? Yo creo que lo regañaría. Yo creo que le diría, a ver, joven, estás siendo muy supersticioso. Te estás yendo por un lado que no es. Le estás dando poder a algo que no lo tiene. Porque Lutero, hablando ya de 1516, 17, ya llegando al 20, Lutero comienza a hacer críticas porque el problema focal no era el mismo problema que tiene la iglesia de hoy. O sea, no son contextos muy diferentes, son momentos históricos muy diferentes. Ahora tenemos el problema
entre iglesias históricas de que el cesacionismo, que los dones cesaron, ¿no? Y el pentecostalismo, Sí. que las lenguas continúan. Pero ese no era el tema de ellos. Ellos sí tenían un énfasis en lo milagroso, pero lo milagroso era bastante supersticioso. Imágenes, reliquias, oraciones, indulgencias, ese era el problema de ese tiempo. A las indulgencias, hay una enseñanza ortodoxa de las indulgencias, de hecho me atrevo a decir, igual cualquiera que tenga la duda, me atrevo a decir que cuando Lutero escribió sus 95 tesis no estaba en contra de las indulgencias, estaba en contra del uso incorrecto de las indulgencias, porque Mm. había cierta posición ortodoxa, obviamente no creemos en las indulgencias ni en la iglesia luterana, pero había cierta posición ortodoxa de las indulgencias. ¿Para qué sirven las indulgencias? ¿Cuál es su uso? Bueno, el que paga una indulgencia ha gastado de lo suyo, sabe que cuesta, sabe que cometió pecados, debe arrepentirse, debe hacer penitencia, y era una especie de guía, por así decirlo. Obviamente Sí. la práctica por nuestro sector no es abrazada. Pero Lutero hubiera regañado a este joven ignorante, porque muchos dicen, Lutero en el monasterio era un hombre estudioso, leía todos los escritos de todos los escolásticos. No, Lutero, hermanos, a ese momento, a los 22 años, 25, 26, hasta los 30 se puede decir, no era Los un mejores hombre, años. no era un teólogo, vaya, era bueno, claro que sí era bueno, pero había mejores teólogos, hermanos, eso es algo real. Por eso enfatizaba Manuel, y es lo que trato de transmitirle a usted. Hay que ser reales en cuanto a este personaje. Pero Lutero comienza a atravesar esa etapa. Entonces, Lutero no conocía a los mejores exponentes. Lutero no creo que a esa edad haya leído a San Buenaventura, o a Pedro Abelardo, o tal vez a Santo Tomás de Aquino, que después se vuelve enemigo de Santo Tomás de Aquino. No los conocía a ellos. Curiosamente, él dice en 1537, yo no creía en Cristo, sino que tomaba por un juez severo y terrible, tal como lo pintan sentado en el arco iris. O sea, el problema de Lutero, cabe mencionar, cierto sector de la iglesia, Lutero no era el único cristiano, no era el único predicador, en ese tiempo estaba en un monasterio, pero créame que había predicadores que hablaban del amor, la compasión, la gracia de Dios. Había infinidad de predicadores, como había infinidad de predicadores malos, como en nuestro tiempo. Pero Lutero no tenía claro eso. Lutero era un hombre que veía a un Dios terrible, pero si le hubieran dado un libro de San Buenaventura, ahora leyó a un exponente que después voy a mencionar ya cuando mencionemos ese punto, leyó un exponente que se llama Gabriel, pero ahorita vamos a ese punto. Entonces, la idealización, se idealiza a Lutero que era un pobre, un marginado, es el único que tuvo acceso a la Biblia, por eso la leyó. Y hay un detalle histórico que yo lo conocí hace 2 años y aún lo reafirmé con un libro. Cuando un monje entraba a un monasterio, ¿qué crees que era lo que le entregaban en las manos, Manuel? Una Biblia. Todos los monjes de ese monasterio tenían Biblias. Y cabe mencionar que había traducciones anteriores en alemán, muy pocas, pero las había. Qué Bueno, esas interesante. son cuestiones de idealización. Ahora, no estoy demeritando el trabajo de Lutero, claro que fue un trabajo, y Como de abrazo difusión. de difusión, exactamente. Fue un trabajo, y además porque la imprenta le apoyó, y más Claro. porque el gobierno le apoyó y sus libros hicieron bestsellers en su tiempo. Pero allá había todo esto. Entonces Lutero, cada vez que se levantaba, rezaba cantos que decían, Dios, tu compasión, tu misericordia, pero la realidad es que Lutero pues no le caía al 20. No, o sea, es una expresión mexicana para decir, no entendía la realidad de la compasión y la misericordia de Dios. Entonces, muchos lo ven Y como el hay gran... cierta hermenéutica ahí, ¿no? Digamos que uno lea la palabra de Dios y encuentre en la Biblia, digamos, hay personas que no manejan lenguaje técnico y quizás nos están viendo, y en su realidad encuentre cosas diferentes a lo que la misma palabra quizás está diciendo, ¿cierto? Y se pregunte por qué. Y eso es una lucha aún a nivel teológico a la hora de estudiar. A veces uno dice, ¿cómo hago para que... eh, y todos creemos que más adelante tendremos la respuesta a veces. Sí, y de hecho Lutero no es un hombre que se hizo solo, ¿eh? Y es donde entra la idealización también, no es un hombre que se hizo solo.
tuvo personajes que influenciaron al joven Lutero. Hubo personas anterior a él. Uno de ellos fue Lefebvre, y unos de los que comenzaron a querer ir a las fuentes de la interpretación bíblica por los problemas que había dentro de la iglesia, fueron los humanistas. Y esa palabra choca con el sector reformado. Los humanistas como Erasmo de Rotterdam, entre otros, ya estamos hablando tiempo después, decían, vamos a las fuentes, la Biblia es la fuente, vamos a las escrituras, no lo que diga el Papa, no lo que diga el concilio, las escrituras primero. Entonces Lutero estaba, hagan de cuenta que era como el mover de moda teológica en ese entonces, la Biblia, solo la Biblia, y el hecho de que los hombres entendieran la gracia también era un tema que se estaba en mucho auge. Ahorita no sé qué temas están de moda dentro de la teología, ha estado un poco ausente de las redes sociales, pero en su tiempo fue el calvinismo, en su tiempo fue la patrística. Entonces, los temas de moda dentro de la iglesia medieval, bueno, ya no estamos hablando de la iglesia medieval en ese entonces, estamos hablando ya de una iglesia, la iglesia moderna. Ahí el auge era ese, la Biblia, las fuentes, todos querían eso, las fuentes. Entonces Lutero intenta, con el conocimiento que tenía, comienza a comprender a través de la influencia de varios exponentes una doctrina que a él le daría paz. Estamos hablando de un Lutero que sufre, un Lutero angustiado, un Lutero que se siente inútil, un Lutero que sabe que sus buenas obras no sirven para nada, pero son puntos que veremos después. Ahora, a Lutero se dice que fue el precursor de la Ilustración. Hay muchos que inventan eso, o que dicen eso, y otros dicen que fue digamos así como un guerrero alemán que quería hacer la independencia alemana. Todas estas cosas tienen algo que ver. Pero esta frase, y es una de las frases que tú me comentabas, Manuel, que dice, cuando Lutero va a la dieta de Worms, ya me estoy adelantando para el año 1520, 1521, que dice, ¿te retractas o no? Cuando le dicen a Lutero. Y ello responde Lutero en alemán, quitando el latín, o sea, dice la nacionalidad alemana, así como representándola, ¿no? Está representando su nacionalidad. No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna. Puedo ir en contra de la conciencia, no es bueno ir en contra de la conciencia, no es justo ni seguro. Y esa frase de conciencia muchos la usan, no, la Ilustración, el hombre debe de tener, pero no, el Lutero realmente la palabra conciencia se traduce, no puedo ir en contra de lo que creo de la palabra de Dios. Eso es todo, o sea, no era una conciencia de que la conciencia estuviera por encima de la religión, no, Lutero lo veía la conciencia como ese sometimiento a la palabra que se tenía, ¿no? Pero también tenemos otro Lutero que es el calumniado. O sea, que Lutero dice, bueno, Lutero realizó esa doctrina de la justificación por la fe para entregarse al pecado, para no vivir una vida santa, para no tener obras. Y eso es una calumnia. Dice un hombre, un sacerdote católico, que dice que él le cedió a todo, se relajó, fue vencido. Si nosotros estamos contaminados por el pecado, si somos oprimidos por el pecado y no podemos hacer nada contra él, entonces debemos de vivir como bien nos plazca, pero esa es una calumnia. Lutero llegó a hacer declaraciones bastante, digamos, peligrosas, pero no era su forma de pensar rotundamente. Entonces esa es la calumnia que se levanta contra él. Entonces Lutero fue un hombre que empieza a conocer la Biblia, ya sea como se dice anteriormente, la Biblia roja de Lutero. De hecho él escribió ese punto, la Biblia roja de Lutero, esa Biblia que leía, o la Biblia que se le había entregado cuando entró al monasterio, o bien, como dicen las otras versiones, que llega a leer la escritura en un lugar donde estaba sola, nadie la tocaba, nadie la quería. Son las idealizaciones que se hacen. Pero vuelvo a mencionar, ¿cuándo fue que Lutero despierta? En 1515. Dice los historiadores, y dice la siguiente cita, enseguida me sentí renacer, el justo por la fe vivirá. Y ahí fue en 1515 cuando el hombre Lutero comienza a despertar a esas
doctrinas que vuelvo a mencionar no fueron de él, porque Lefebvre es el exponente que quiero mencionar. Lefebvre ya había desarrollado la justificación por la fe, ya la había desarrollado. Lutero lo que hace es que toma la interpretación de la justificación por la fe y el desarrollo que se estaba haciendo de parte de los humanistas de ir a las fuentes, y él comienza a ser más, ¿cómo decirlo?, exagerado tal vez, no sé si será la palabra, y fue más allá Lutero. Entonces, cuando escribe sus 95 tesis, que fue en 1517, cuando se hace esto de la reforma, sí, Lutero solamente tenía la intención de una conversación académica. O sea, si de hecho él escribió, yo cuando escribí las 95 tesis, las escribí con un lenguaje complejo, un lenguaje complicado, no cualquiera lo podía entender. Y ahí está el problema. Pero resulta que estas 95 tesis, todo el mundo las leía, todo el mundo supo de ellas. ¿Cuál es la escena? Que Lutero se levantó cuando se comienza a predicar el abuso de indulgencias. Y la realidad es de que sí hubo un abuso terrible por parte de los predicadores al decir que una indulgencia era más poderosa que la mismísima cruz de Cristo. Jamás, ni aún los que llegaban a abrazar el concepto de las indulgencias de manera ortodoxa, o al mencionar, decían eso. Y una que sí estuvo bastante fuerte de parte de Juan Tetzel, que era el predicador de indulgencias mandado por León X para predicarlas en Alemania, que la indulgencia era capaz de perdonar el pecado del que violase a la mismísima Madre de Dios. Vaya, eso es una declaración bastante fuerte. Lutero, en su molestia, porque él ya había entendido algo, que es lo que vamos a ver a continuación acerca de la teología de Lutero, él estaba molesto, no, vuelvo a insistir, no de las indulgencias, sino de que se pusiera la indulgencia por encima de la mismísima cruz de Cristo. Y eso fue lo que a Lutero en la parte teológica le afectó. Ahora, en sus tesis también se ve algunos detalles políticos. Iván, dime. Una pregunta, yo quedo ahí fascinado. Es entendible, digamos, para ponerle piso a esto, que cualquier movimiento que nace es siempre reaccionario. Exactamente. En todas las doctrinas es reaccionario. Nunca nacen porque ya de la nada estaba Lutero ahí orando en lengua. No, mentira. Estaba ahora Lutero que tuvo experiencias místicas, ahorita las vamos a mencionar un poco. Y le llegó de la nada, pues eso no, así no fue. Reaccionó. No, exactamente. Todos los movimientos siempre son reaccionarios porque hay un discurso dominante, ¿cierto que sí? Exacto. Y el discurso dominante pues siempre tiene que ser discutido, siempre tiene que ser debatido. Ahora, a lo que yo quiero ir es que por ahí escuché y me parecía bonito, entonces yo tengo un Lutero también idealizado. Claro. Que Lutero se había puesto bravo por las indulgencias era porque estaban estafando a los pobres, Iván. Mira, sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque sí lo dice, ¿cómo se atreve el Papa a robarle el dinero a las ovejas para construir su basílica? Claro que sí lo menciona, pero Lutero astutamente, en una de las tesis, si no mal recuerdo, la 89, dice lo siguiente: la Iglesia de Roma, igual estoy parafraseando, la Iglesia de Roma da indulgencias superiores a las ya antes expedidas. ¿Expedidas por quién? Por los alemanes católicos. O sea que se estaba anulando la indulgencia antes comprada, y aún la que no había sido vendida, se estaba diciendo que las de Roma eran mejores. Por consecuencia, se ve afectadas las ganancias de alguien que apoyaría a Martín Lutero, las ganancias, y aún no dudo que haya sido devoto Federico el Sabio de Sajonia. Federico el Sabio era quien tenía reliquias. De hecho, cuando ocurría la fiesta de los santos, de todos los santos, el 1
17 de octubre, bueno, por ahí, el 31 de octubre, perdón, 31, el 1 de noviembre, ¿no? Sí, Ahí, sí. ahí es donde se reunía toda la gente y empezaban a ver las reliquias, pagaban por verlas y también compraban indulgencias. Manuel, ¿qué pasaba? ¿Qué se veía afectado ahí? Las entradas para el gobierno, para el Estado, bueno, no sé si lo podemos mencionar como Estado en ese entonces, pero Sí. se veían afectados. Entonces Lutero menciona eso. Sí, sí menciona la cruz de Cristo en su celo. La cruz de Cristo está por encima de la indulgencia. Menciona a los pobres, pero también menciona el daño político o el daño económico, ¿verdad? A favor de aquellos que le podían apoyar. Lutero no era, digamos, alguien torpe. Sabía de quién podía pedir apoyo para que sus 95 tesis, que lo único que quería Lutero es que esas tesis se debatieran en un pequeño, vaya la redundancia, debate en el cual se llevara a fin, Académico. académico nada más. Para él no buscaba ninguna reforma y es algo que también hay que mencionar. Lutero en ese entonces no quería reforma o separación. Él no quería eso. Después sí la menciona y tal vez algunos dicen que se arrepiente de haber llevado a cabo su movimiento, pero Lutero no buscaba eso en ese entonces. Muchos de los reformadores anteriores, junto con los concilios medievales, lo único que buscaban era una reforma moral. Aunque Lutero, de hecho, este tipo de doctrinas, como la justificación por la fe, diferentes puntos, se toleraban, se toleraban. Si no hubiera ocurrido la reforma de 1517, probablemente la Iglesia Católica hubiera tolerado como doctrina secundaria esto de la justificación por la fe, porque dentro de las universidades los escolásticos divagaban, hablaban y mencionaban cosas. Ya cuando algún universitario en un debate académico llegaba a mencionar cosas que comprometían la ortodoxia católica, ahí es donde ya metían mano y llamaban a este personaje y le Claro. condenaban. Pero fíjate cómo eran, o sea, no era un proceso también injusto de, estás condenado. No, bueno, hubo juicios injustos, pero había un proceso en el cual se le condenaba primero sus opiniones. Si veían error en sus opiniones, se le condenan las opiniones, pero no a la persona. Y después, Interesante. y después de eso, ya cuando se insistía a esta persona en predicarlas, en atacar a la unidad de la iglesia, ya es cuando se le condena como hereje. Fue el caso de Lutero. Se hicieron dos bulas para condenarle. Una condenaba sus opiniones y la otra condenaba a Lutero como un hereje. Iván, Que ahí son cosas eh, interesantes. ya pues bueno, hemos creo hablado de las experiencias de Lutero que lo Así es. afectaron, experiencias de su niñez, experiencias de su adolescencia y juventud que están muy ligadas pues a esto que él va a hacer, a esto que él va a decir y que va a traer como un terremoto a su tiempo, que va a tener mini réplicas todavía en el nuestro. Va a ser Así algo es. de esa magnitud y tan importante. Bueno, aquí yo quiero invitar pues a las personas que están conectadas a que por favor dejen sus comentarios, los vamos a leer al final, sus preguntas que puedan hacerle a Iván. No hay problema, Iván no es la primera vez que habla de Lutero, él lleva tiempo, entonces por eso estamos hablando aquí, presentándoles este Lutero para que lo hagamos más real. En mi caso yo he tenido diálogo con iglesias luteranas, aún dictando conferencias en seminarios pentecostales. Ha sido muy interesante sus propuestas, ha sido muy interesante lo que dice. Realmente uno puede aprender pues demasiado de ellos. Entonces, vamos a pasar. Bueno, yo no sé si quieres mencionar antes de pasar, pero bueno, si lo mencionas, mencionas y pasas a lo de la teología de Lutero, que fue afectada por sus experiencias. Pero Así es. ya a mí me llama mucho la atención que Lutero pues sigue siendo hijo de su época, ¿no? Y Como aparte todos. de ser hijo de su época, pues se casa.
Se Sí, casa, sí, el sí. monje Lutero se casó y los hombres que nos hemos casado sabemos que esto también es una experiencia dramática, Sí, muy interesante, toda una que aventura, ¿verdad? Para... nos cambia la vida. Entonces, pues Sí, eso sí, también podría ser parte de las experiencias de Lutero. Si claro. quieres mencionar un poco sobre eso, y pasamos ya a la última parte, que es la teología de Lutero, viendo pues los aspectos que quieres, por Ok, favor, comentar, correcto. y al final una conclusión y los comentarios. Entonces, por Perfecto. favor, continúa. Mira, en ese aspecto, cuando ocurre ya esto de la reforma después de la Dieta de Worms, 1520, 1521, se declara a Lutero hereje. Él comienza a escribir acerca del matrimonio y había muchos conflictos porque ya se estaba reestructurando todo. Ya cuando hace la separación con Roma, se hace la separación con Roma, hay una reestructura de los monasterios. ¿Qué hacemos con los monasterios? ¿Qué hacemos con las personas que estaban ahí? Con los que habían hecho voto de celibato. Lutero al principio, después fue cambiando. Cabe mencionar que Lutero fue alguien cambiante como todos. Yo creo que usted no es el mismo de hace 5 años en su teología. Así Lutero es. decía, bueno, si han guardado o si han querido guardar votos de castidad, que continúen. Y aquellos que se quieran casar, adelante, pueden hacerlo. Entonces, había una mujer, Catalina Bombora, bueno, atractiva para su tiempo, una mujer piadosa, devota, según dicen de ella. Entonces ahí comienza a ver este punto donde de hecho Catarina se iba a casar con un amigo de Lutero, pero por algo no se dieron las cosas, como en nuestro mundo real, no se dieron las cosas y no se casó con él. Entonces le insistía, cásate con ella, cásate con ella. Y Lutero se vio incentivado no tanto por el amor que tenía a Catarina Bombora, no estaba enamorado de ella cuando se casó. Es toda una aventura. Igual yo he escuchado de algunos que no se casan enamorados, pero él la llevan en su matrimonio. El caso de él es de que se casa con ella porque vio una buena mujer, pero también una de las razones fue un ataque directo hacia Roma. Yo, Claro. ex sacerdote católico, voy a contraer matrimonio, quitando esas reglas disciplinarias del catolicismo romano, y voy a casarme. Y se casa con Catarina. Pero la parte interesante de la historia, fíjate que es algo que me agrada, hay unas charlas de entremesa. Son unas cartas que escribe Lutero a su esposa, acerca de su esposa, y dice que Lutero se encontraba escribiendo, su esposa enfrente de él se sentaba, se le quedaba viendo y empezaba a sacarle conversación bastante interesante. Esto llevó a Lutero que se enamorara de ella. Bueno, tenemos un final feliz ahí, ¿no? Pero ya después de algunos años se enamoraron. Y habla muy bien de su esposa y dice que el matrimonio es un lugar de honor y su esposa es tierna, dulce. Es impresionante ver un hombre que es bastante rudo. Igual ahí por ahí mencionaban algunos del antisemitismo. Es verdad, habló muy mal de los judíos, habló muy mal de los campesinos, fue hostil en muchas cosas, claro que sí, esa es una verdad que no se debe ocultar, pero en cuanto hablaba de su esposa y de sus hijos, la verdad hablaba de una forma muy cariñosa, muy cariñosa. Y es algo que se puede resaltar, digamos, de este señor Y un Lutero, ¿no? cambio de paradigma de su familia natal y de la familia que él crea. No somos culpables de las familias en que nacemos, porque pues, pero sí las Un familias que cambio, creamos. un cambio bien interesante, ¿eh? Y es algo que yo creo que nos podría dejar una enseñanza. Muchos venimos de familias disfuncionales, de familias donde el padre fue severo. Si te fijas el cambio, o sea, Lutero fue muy cariñoso con sus hijos. Y el padre de Lutero era alguien bien severo con él. Wow, eso es interesante, hablando desde un parámetro psicológico, ¿no? Y podemos ver que aunque Lutero fue un hombre con muchos errores y cosas que se pueden cuestionar, igual ahí corremos el peligro de idealizarlo, pero la realidad es de que hubo un cambio. Yo creo que el evangelio en sí mismo produjo un cambio en su manera de ser, al menos con su esposa e hijos, ¿no? Y de Qué hecho bueno. ninguno fue tan bueno como era en la teología, ¿eh? Hubo uno que estudió teología, pero como que no le llegó, Hijo de ¿verdad? Tingre no siempre sale pintado. Exactamente. Entonces, bueno, Listo, Manuel, entonces pasamos a la teología. pasamos a la teología. Bueno, la experiencia de Lutero y sus problemas, ya lo sabemos, ¿no? Ujú. Algo que influenció mucho a Lutero por un tiempo fue la mística.
Y muchos dicen, bueno, él rechaza la mística totalmente. No, no rechaza toda la mística. Hay cosas que rechaza de la mística, como el ascetismo, entre otros detalles. Pero, ¿qué es la mística, Manuel? La mística es la búsqueda de Dios por medio de la experiencia personal. O sea, tú no puedes conocer a Dios si no lo has Qué experimentado. belleza. Y creo que de alguna forma tiene razón, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos tenido experiencias sobre eso. Algo que no se puede comunicar. O sea, no lo podemos comunicar. Yo no te puedo decir, mira, yo tuve un encuentro con el Señor y hubo algo en mí. O sea, eso yo no te lo puedo comunicar. Tú vas a decir, este fue subjetivo, algún sesgo por ahí, etcétera, ¿no? Pero Solo Lutero, escritura. sola escritura, bueno, ahí vamos a ver el misticismo en la sola escritura, hasta cierto punto, ¿eh? Igual alguno me puede corregir por ahí si caigo en algún error, ¿no? Entonces, la comprensión de la divinidad es imposible, y esto se le llama la teología negativa, que no se puede conocer a Dios en lo que es, sino en lo que no es. O sea, no es malo, no es pecador. Entonces, por medio de eso, tú entiendes que Dios es bueno, que Dios es el ser supremo, ¿no? Entonces, Lutero abrazó el misticismo y aún el misticismo de Agustín de Hipona, porque para Lutero, Agustín de Hipona fue el mejor intérprete de la iglesia cristiana, el mejor intérprete de Pablo, para que tengan una idea del movimiento luterano, que es un movimiento Claro. agustiniano. Entonces, ya que Agustino rechazaba el catafatismo, ¿qué es el catafatismo? Es la enseñanza que dice que Dios puede ser conocido por la razón y el intelecto. Y para Lutero, Aristóteles era alguien abominable, Santo Tomás de Aquino era un pagano dentro de la iglesia. Entonces, la razón y el intelecto no formaban parte de la doctrina de Lutero. O sea, sí tomaban parte en el sentido de que era iluminado. Entonces, sabemos que Lutero tenía temor por sus pecados. Era un hombre intranquilo antes de su conversión, ¿no? Lutero veía un Dios hostil. Lutero decía no amar de Dios, pero el misticismo enseñaba que solo bastaba amar a Dios. Pero decía Lutero, yo no amo a Dios. ¿Cómo voy a hacer lo bueno si no lo amo? Veo un Dios hostil, un Dios cruel, alguien malo. Entonces, esto lleva a la teología de la cruz, que se desarrollaría por años, no fue de la noche a la mañana, ya en 1515, que fue donde Lutero escribe su comentario a los romanos, ya tenía parte importante, pero pasa hasta 1520, 1521 el desarrollo de esto. Entonces, la mística y la influencia, sus experiencias, ¿no? ¿En dónde entra la mística en sola escritura? La iluminación. Un hombre puede entender solamente la palabra de Dios por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Para Lutero eso fue una experiencia. Lutero tuvo la experiencia mística, por así decirlo, de cuando leyó Romanos capítulo 1, versículo 16, que es el eslogan de Lutero. Para él fue iluminado. Eso es un aspecto de misticismo. Y el misticismo va desde ese punto donde yo tomo mi Biblia y puedo ser iluminado en el intelecto desde una visión tremenda como la del apóstol Pablo. Y cabe mencionar que Lutero, ahorita voy a mencionar la cita, tuvo una experiencia mística de ese tipo, o mencionó que tuvo una experiencia mística de ese tipo. Entonces, no estoy diciendo con esto, para algunos hermanos reformados, no estoy diciendo que Lutero haya sido continuista, ese no era el tema de ese entonces, no era el tema de ese entonces. Las lenguas, entre otros detalles, era muy poco de lo que se hablaba de referente a eso. Entonces, la experiencia podemos definirla como una manera en la cual se puede vivir el cristianismo y entender el cristianismo y abrazar el cristianismo y formar parte de él, que sea parte contigo. Como mencionabas ahí en la conversación anterior con el buen Rafael, hablaban de la experiencia de Wesley, ¿no? Y Wesley era de la práctica, la vivencia, esta santificación o este tipo de santificación que él tenía. Y Lutero tenía su forma de ver la experiencia, la palabra de Dios era necesaria, rotundamente necesaria. Debemos mencionar de él que fue un predicador apasionado. Él era un predicador seco, serio, no era alguien apasionado, gritaba, convencía con su exposición de manera impresionante. Así era él. Entonces no le gustaba el lado frío de las cosas. No le gustaba ser frío. Lutero era alguien, imagínate en alemán, o sea, y una voz de trueno. Entonces Lutero era alguien que no le gustaba ser frío. Y Por eso, también, Iván, para decir que esta idea
de que ser bíblico es ser solamente racional, ser No, solamente de aquí. del Bueno, de por intelecto. sí el cristianismo como tal también dice que no, ¿cierto? Pero hay Mm, una idea de que si yo sé más, pues soy bíblico, y entonces la gente que no. no sabe. Lutero no era de ese tipo, ¿eh? Lutero rechazaba el conocimiento humano. Para él era basura. A él lo que le importaba era la iluminación del conocimiento de la palabra de Dios. Eso era lo que le importaba a él. Entonces, él fue, porque él decía que admiraba mucho a San Agustín y dice que San Agustín era un predicador del corazón. Y Agustín era súper alegórico. Súper Poquito alegórico. nomás. Sí, sí, sí. O sea, mencionaba alegorías impresionantes. ¿De dónde las sacaste? Iluminación. Podemos decirlo así, ¿no? Entonces, y no de la letra. O sea, no era de un predicador de la letra nada más. Lutero jamás fue eso. Y Lutero decía que rechazaba la interpretación de Jerónimo, porque Jerónimo era alguien frío y solamente su hermenéutica seca, un gramático nada más. Jerónimo. Y prefería Agustín. Y lo que era Erasmo de Rotterdam, prefería Jerónimo, porque era un poco más metódico, gramático, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay conflictos. Vemos a un Lutero más apasionado, más del fuego. ¿Por qué? Precisamente por la experiencia que tuvo. Hubo quien le influenció, que fue San Agustín de Hipona, mencionando él en sus confesiones, somos pecadores, el pecado original, enfatizaba de manera impresionante el pecado original y Lutero se vio bastante identificado porque fue la experiencia que él tuvo, se sentía oprimido por el pecado, inútil, entre otras cosas. Pero la Interesante. doctrina que le lleva a entender todo esto es la justificación de la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es de que tú de manera pasiva recibes solamente por la fe la gracia de Dios, la cual te recibe, te acepta y te declara justo. Y para Lutero fue como un bálsamo, para él fue como algo reconfortante el saber que no dependía de él, mi yo tan inútil, tan torpe, Dios no me acepta por mí, sino solamente por haber tenido fe en aquel que me puede justificar, ¿no? Y esta doctrina de la justificación por la fe, cabe mencionar, yo la conocí dentro de una iglesia pentecostal y carismática. Muchas iglesias pentecostales carismáticas abrazan la sola fe, por así decirlo. Entonces las confesiones de San Agustín, que es un libro bastante interesante, donde Agustín relata su conversión, su vida, cómo él comienza a conocer diferentes filosofías, para Agustín fue muy impresionante. Entonces, esa fue una influencia para desarrollar su teología, el pecado original, el peso del pecado, ese pecado que no nos deja, que no hay libertad, no hay libre albedrío, porque el pecado es sumamente poderoso. Solamente Sí. alguien más poderoso lo puede vencer. Y esas fueron las doctrinas que él toma de San Agustín y las lleva a un nivel sistemático. Iván, para acotar dos cosas. La primera, un autor carismático, continuista, Kenner, dice que esa lectura de Lutero, leer la Biblia, el solo hecho de abrir la Biblia para que Dios nos hable, de alguna manera contemplativa, ya sea, digamos, de la lectio divina, muy famosa aquí en Latinoamérica, orar la palabra, es leer la Biblia experiencialmente, porque Exacto. la persona está expuesta a la divinidad de alguna manera, así sea por iluminación, ¿cierto? Entonces, Por iluminación. leerla, es más, él dice esto, como para qué, y lo voy a decir un poco si los de reflexión teológica no se echan para atrás para la invitación que me hicieron a finales de junio, y es Excelente. leer bíblicamente, es leer experiencialmente, y es lo que dice él. Lo segundo, a lo que hablabas de la voluntad corrompida del ser humano, y al final voy a decir un poco algo que es más luterano y agustiniano, Así es. es cómo él entendió un poco su libertad, pero pues eso va a ser un poco de la conclusión. Y la libertad de que Lutero encontró fue eso, un dejar de descansar en su voluntad. Exactamente. Él dejó de descansar, él descansó de él mismo. O sea, hablando de manera experiencial. O sea, Uh -huh.
Porque la justificación por la fe que le regaló Lutero, ¿qué le dio a Lutero? Paz eterna, que es lo que buscaba. Por eso la justificación por la fe es parte de la teología de la cruz, que es lo que vamos a mencionar en un momento. Solamente quiero hablar de la influencia mística que tuvo Bernardo de Claraval, que es muy conocido por algunos. Él fue el que desarrolla el concepto de la unión mística con Dios o la unión mística con Cristo, cosa que Calvino y Lutero desarrollarían. La iglesia como cuerpo místico. ¿Le suena eso? Él fue. A él se la debemos. Y él desarrolló la teología de que María, o el concepto de que María había nacido sin pecado, pero ya es otra cosa, ¿no? Entonces, también, yo sé que han escuchado muchos este término, yo creo que es bíblico, pero también ellos lo llevan al nivel académico, es que el esposo y la esposa, los bienes que el esposo tiene, se los da a la esposa inmunda y la hace santa. Y eso es parte de la teología de Lutero, que se le conoce como la imputación de los méritos de Cristo al hombre caído, ¿no? Yo creo en Jesús, me son imputados sus méritos, soy justo, los méritos de Cristo son míos. Yo como esposa, en el sentido alegórico, claro está, como esposa de Cristo. Ahí es donde entra esa parte de la teología. Y menciona acerca del amor de Dios. Fíjate lo que dice Bernardo de Claraval. Ya después que comenzó con ocasión propia de necesidad, refiriéndose al hombre, a reverenciarle y frecuentarle, meditando, orando, obedeciéndolo poco a poco, en virtud de este género de familiaridad, se da a conocer a Dios y consiguiente se hace también más dulce. Y así pasa al grado tercero para amar a Dios, no por sí, sino por Él mismo. O sea, Él mismo se refiere a Dios. O sea, que ¿cuál es la única forma que yo pueda amar a Dios? A que yo pertenezca a esa unión mística y que Dios propicie en mí poder amarle. Y eso es parte de la doctrina, de hecho, hasta calvinista. La teología no se hace de ceros, hermanos. No se hace de ceros para nada. Hay exponentes antes que llevaron a ese desarrollo, ¿no? Pero ¿quién fue el enemigo de Lutero? ¿Quién fue a quien Lutero leyó que lo considera como enemigo de la justificación por la fe y enemigo de la iglesia? A un teólogo escolástico llamado Gabriel Biel. Gabriel Biel decía lo siguiente: esfuérzate, puedes hacerlo. Hasta parece motivador. En el plano humano, el Gabriel hombre... Javif. Se cuenta. En el plano humano, el hombre, solo por sus fuerzas naturales, por el fuego de su voluntad y de su razón, puede cumplir la ley, puede llegar finalmente a amar a Dios encima de todas las cosas. Y Lutero se encontraba, y Lutero hacía lo posible, estoy hablando de su tiempo de monje, hacía lo posible, pero él decía: yo no puedo amar a Dios, no puedo hacerlo. Por eso para él fue muy importante la doctrina de la justificación por la fe, porque hablando de la libertad cristiana, la justificación por la fe lleva al hombre que por la fuerza y la virtud del Espíritu Santo y la unión con Cristo puedas amar a Dios, puedas dar fruto, puedas ser libre. Entonces dice: y cuando después de todos los esfuerzos, su alma ansiosa de Lutero, de certidumbre, no encontraba paz, cuando la paz imploraba, la paz liberadora, no descendía a él, es fácil adivinar que un sentimiento de amarga impotencia llegaba en la vida de Lutero. Entonces ahí es donde Lutero, esto pasaba en su vida de monje, pero al conocer la justificación por la fe entendió: no es por mí, tengo paz, estoy tranquilo, me siento aceptado por este Dios amoroso, compasivo, y por consecuencia ahora quiero obedecerle, quiero amarle, quiero honrarle porque me amó a mí. Y es donde se desarrolla todo esto que caracteriza a la doctrina reformada, a la doctrina luterana, que tienen pequeñas similitudes en esos puntos, ¿verdad? Entonces, sí, las experiencias místicas, ¿qué es lo que quería entrar? Algo que mencionabas, algo muy interesante del expositor, ¿cuál mencionaste? De este expositor Kenner. El Lutero era alguien que admiraba y le gustaba demasiado la oración contemplativa, y esto es parte de la mística. ¿Qué es la oración contemplativa? Es donde el silencio, tú y Dios, tú y la palabra, ellas te van a llevar a entender su voluntad, a ser, voy a usar esa frase penta, hace mucho que no lo usaba, a ser ministrado, a ser ministrado, te llevaba a entender
todos esos conceptos de la teología y vaya, te llevaba a amar a Dios, a estar contemplativo en el silencio, meditando, lees un texto, lo meditas, contemplas la gloria de Dios y esto es algo muy místico. Entonces él decía que yo del Padre Nuestro, o sea, Lutero, mamaba todo lo que podía sustraer, bebe y se sacia del Padre Nuestro. Y aún más que en los salmos, o sea, el Padre Nuestro que estás en los cielos, y meditaba de una manera contemplativa, y entendía que Dios estaba por encima de todos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, y se quedaba meditando en esa palabra de santificado. ¿Qué significa? Esa fue parte de la teología de Lutero, ese aspecto místico. Lutero conoce ciertamente el valor del silencio y la meditación, también en el sentido de una meditación mística, como la conocemos ahora. Muchos dicen, no, es que la Reforma no fue un movimiento místico. Bueno, Lutero era místico. Ahora, rechazó muchas cosas del misticismo, vuelvo a mencionar, el ascetismo, el tener solamente experiencias espirituales sin la palabra. Para Lutero era rechazable todo eso. Entonces, para Lutero, a través de la palabra de Dios se proporcionaba el espíritu. Quieras o no, eso es algo místico. La mística en contemplar en la palabra de Dios la enseñanza divina. Y muchos conocen, de hecho, yo cuando empecé en el cristianismo leías un salmo, la palabra Selah, ¿verdad? La palabra Selah significa silencio, detente, considera bien el significado de lo que has leído. Y para Lutero era bastante importante eso. Y vuelvo a mencionar que Lutero no consideraba el don de lenguas o este tipo de cosas, no fue su tema de debate, porque no fue de su tiempo. En cuanto a la espiritualidad, en el sentido de cuestiones espirituales, tanto demonios, ángeles, sanidades, Lutero sí tenía sus aspectos, como hemos visto, místicos, pero tenía extremo cuidado con las supersticiones, porque el problema focal del pueblo era esas interpretaciones que tenían de las reliquias, de las indulgencias, de los santos, de la mismísima Madre de Dios, verla superior a Cristo. Y ese era el problema de su tiempo, por eso él tenía mucho cuidado en no darle cuestiones supersticiosas místicas, buscaba una mística más centrada en la palabra de Dios. Sí. Y Lutero criticaba la falsedad de las indulgencias, reconocía que eran inútiles, que no servían para nada, que la cruz de Cristo era la que llevaba a ese punto, la seguridad en Cristo, que es parte de su teología. El punto focal es de que estar estático en la unión con Cristo y en la contemplación, en la riqueza del don de la justificación, le inspiraban las palabras para culminar al gozoso intercambio, comunicar el gozoso intercambio. Mi pecado le es dado a Cristo, su justicia me es dado a mí. Eso vuelvo a mencionar de la teología de la cruz. Mencioné la justificación por la fe, por la sola fe, pero también la imputación de manera pasiva de los méritos de Cristo por medio de su sacrificio. Por eso, perdón, se le conoce como la teología de la cruz. Por eso precisamente. Bien, Iván. Bueno, creo que si queremos cumplir el objetivo, sí, nos hemos quedado sin tiempo. Así es. Y hemos dicho lo que queríamos decir. Bueno, falta un elemento importante, pero no creo que sea tan relevante. No, igual lo quiero mencionar, si me permites. Lutero tuvo una experiencia mística. Él lo declara desde cierta distancia. Decía él que fue arrebatado al tercer cielo, el grado más alto de la experiencia mística de Lutero. Esto se encuentra en el sermón del 25 de mayo de 1523. O sea, Lutero de alguna manera... Es más pentecostal que yo. Porque yo no he ido al tercer cielo. No, es algo extraño. Es que muchas veces buscamos encasillar, ¿no? Que Lutero era así, ¿no? Es que hay vestigios diferentes. Pero ya con esto concluyo, hermano, para cumplir meta. Listo. Iván, bueno, a todos hemos tratado de ponerles un Lutero bien diferente, ¿cierto? Tumbándole pues esta idealización. Eso es natural. La idealización es un paso también del amor, ¿no? Como vemos a las personas. Y comunica mucho de nuestros afectos, como queremos ver a Lutero y todas estas cosas. Ahora, hemos hablado de las experiencias de Lutero, porque este joven tan inseguro, porque después se vuelve todo un señor.
que es Sí, capaz de seguro. poner unas tesis, ¿cierto? Y debatir y no retractarse. Bueno, todo esto se formó en el camino. Todo esto fue creándose, se Así es. casó, cómo él descubrió el matrimonio y cómo todo esto también afectó su forma de hacer teología y cómo realmente no es como decir que yo soy bíblico porque soy solamente racional o porque soy solamente de cierta manera, sino porque la Biblia también abarca tantos movimientos y tantos movimientos se identifican de ella, que podemos aprender, que podemos dialogar y que podemos crecer. Ya para concluir, quiero decir algo que dejé inconcluso, es acerca de la libertad. Eh, Algo que uno aprende de Lutero es su sentido de la culpa, cómo ser libres de la culpa. Y no quiero caer en esas predicaciones motivacionales ni nada de esas cosas, pero cómo sentirnos, y está visto que en muchas predicaciones la predicación está orientada hacia hacer sentir a la persona culpable, hacer sentir a la persona, bueno, y los de la depravación total me van a decir amén, si es que dicen amén, pero bueno, después de que tú reconoces eso y que necesitas la gracia del Señor, pero parece que hay un objetivo de mandar a la gente al infierno todo el tiempo, si no hacen esto, si hacen lo otro, si hacen esto, y cómo lidiar con esta culpa, pues bueno, yo leyendo un poco a Lutero y leyendo su comentario de los Gálatas, nos podemos dar cuenta que Lutero encontró libertad. La Así es. justificación por la fe le dio libertad. Y Agustín también lo ve, Agustín de Hipona, ya que es el que influencia a Lutero, yo creo que en este aspecto. Así es. eh, hay una libertad, digamos, esa libertad de libertinaje, de hacer lo que sea, yo voy a ser libre, o digo, esclavitud, por decirlo así, esa esclavitud del libertinaje y todo eso, y también la esclavitud de ser un legalista, de seguir las normas, de seguir las leyes y no saber por qué, cierto que sí, porque soy esclavo acá, pero como soy esclavo soy feliz, cierto que sí, todo esto. Pero algo que me llamó mucho la atención es que realmente ser libre, pues según esto de Gálatas, cuando uno se deja guiar por el Espíritu, cuando uno crucifica sus pasiones y sus deseos y su voluntad, como lo veía él, y se la entrega pues a alguien superior, a alguien que Dios te va a guiar a todo lo bueno, a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo bello, ¿cierto? Que estos son categorías también filosóficas muy interesantes. Y esa es una libertad mucho más grande, y lo dice Agustín, ¿a dónde puedo ir yo conmigo si yo mismo me llevo a la destrucción? Sí. Yo mismo me llevo al caos, yo mismo me llevo a lo malo. Y yo siento en Lutero lo mismo, unos grados Sí. de culpa muy altos, aunque Lutero no fue un libertino, pero unos grados Claro. de culpa muy altos, unas cuestiones fuertes, y también veo cómo la palabra nos da esa libertad. Y bueno, que si vamos a hablar de Lutero y la experiencia, que tiene que ser estas solas y estas experiencias que nos lleven a una libertad de someter nuestra voluntad a Dios, al Señor. Y pues para nosotros los pentecostales, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 24, 25, 26, al Espíritu, andar en el Espíritu, dejarnos Claro. guiar por Él, realmente arrojarnos, Amén. haciendo morir nuestras pasiones. Iván, por favor, danos tu conclusión así, Sí, de una manera breve. doy mi amén. Extraño decir amén en medio de las predicaciones. Porque yo fui pentecostal varios tiempo, 6 años. Pero bueno, en este sentido, la libertad que Lutero menciona y enfatiza que no depende de lo externo. Es algo muy interesante. Él se va a lo interno. La carga que él tenía moral era interna. Él no era un libertino fornicario que andaba conquistando mujeres, bebiendo. No, era un hombre que su culpa era interna, era un pecador pasivo. Y él buscaba aquí dentro tener esa paz. Las ropas, los rezos, visitar lugares santos, no daban en absoluto esa paz. Se necesitaba una libertad del corazón. El cristiano, según la teología de Agustín, se le conoce como la teología de la felicidad. ¿Cómo puedo yo llegar a ser feliz? Lutero quería ser feliz. Lutero quería paz.
¿Y cómo podía tenerla? Dice Agustín, si yo les preguntara a ustedes por qué se hicieron cristianos, básicamente me dirían porque queremos ser felices, y es la realidad. En Cristo se encuentra felicidad. Lutero dice lo siguiente: es entonces cuando en virtud de la fe serán remitidos todos los pecados, cuando se verá la perdición, se verá la perdición y te convertirás en justo, verás bueno, cuando cumplirás los mandamientos de Dios y te liberarás de todas estas cosas, haciendo alusión de que por medio de la fe es perdonado y cumple los mandamientos, ahora no por carga, sino por amor, y esa libertad se obtiene por la fe. Cuando el hombre se sienta angustiado, dice Lutero, por no obedecer, debe arrojarse a la fe y continuar. No puedes, no llenas las expectativas, has fallado, has pecado, ve a Cristo, la fe, Él te va a dar la libertad. Y él en su comentario a los Gálatas menciona que la libertad consiste en esto, que no tengamos otra obligación que la de amar al prójimo. El amor, empero, nos enseña en forma muy fácil cómo hacer todas las cosas correctamente. Donde no hay amor, todas las enseñanzas serán pocas. Comentario a los Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Sí, La libertad proviene de Cristo, el amor proviene de libertad, Cristo. fuiste llamado. Exactamente, y la libertad es el amor en Cristo Ah, Jesús. Así así es. es, qué bueno. Iván, un gusto de Excelente. verdad, No, hermano. pues para Disfruté mí un mucho gusto, este Manuel. live. Chévere poder tener estos diálogos, chévere poder conversar. Un saludo a todas las personas que nos han escrito. Ya revisé y no hay ninguna pregunta de acuerdo al tema, Correcto. pero hay muchas que podemos contestar ahí después de nuestros perfiles pentecostales. Ah, ok, ahí le voy a dar una checada también. Lo que quiero es agradecerte, No, agradecer a gracias a ti. las 15, 17, 18 personas que estuvieron en todo el live, disfrutaron esto y muchas gracias a todos. Vamos a estar respondiendo sus comentarios, pues, si los quieren dejar. Un saludo, Dios los bendiga. Les hablo, pues, Manuel Chacón, uno de los editores de la página Pensando en Lenguas. Ya saben, si quieren seguir a Iván, que muy generosamente ha estado con nosotros, su página en Facebook es Muertos al Pecado. También está en Spotify, también está en YouTube. Pueden seguirlo, realmente se van a encontrar con un sentido muy interesante de la historia y muy auténtico. Entonces, Iván, muchas gracias. Perfecto. No, pues gracias. Gracias a Gracias ti. por tu disposición, por haber sido pentecostal y tener todavía este amor a este lado. No, claro. Y gracias por querer hablar de Lutero a un pentecostal y no decir que somos herejes y todo eso. Gracias, Iván. Por favor, despídete y salimos del Ok. Facebook Live. Pues bueno, perfecto. Gracias, Manuel, por esta invitación. Verdad, disfruté mucho poder hablar de Lutero. Bueno, insistir, es difícil hablar de estos temas porque no podemos encasillar, hay varias vertientes. Este solamente es para su consideración. Hay que investigar más. Pero bueno, muchas gracias. Les agradezco a todas las personas, a las 20, 15, 18 personas que estuvieron. Y seguimos. Cualquier duda en la página Muertos al Pecado, ahí me pueden escribir y cualquier cosa, ¿verdad? Ahí también distribuimos literatura. Verdad. Iván vende Sí, libros y no cualquier libro, sí, unos librazos. Si quieres sí. tener buenos libros, vives en México, tenemos a Iván, tenemos a otros por ahí, pero bueno, Hay hoy solo otros Iván no vamos a hermanos. promocionar. Sí, hay otros hermanos que me hacen la competencia, pero son amigos míos. Pero Iván, entonces como estuvo hoy, entonces lo vamos a felicitar. Claro, Dios los no, bendiga a todos. Dios los bendiga. Bendiciones, salimos del Facebook Live. Hasta luego. Listo.